Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. En un tutorial anterior les hablé de esta plataforma que se llama Hugging Face, que entre otras cosas tiene alojados una gran cantidad de grandes modelos de lenguaje, además de otros tipos de modelos para procesar diferentes tipos de datos. Entonces la idea de este tutorial es enfocarnos en un elemento específico de esta plataforma de Hugging Face, que es el uso de los grandes modelos de lenguaje, el uso gratuito de esos grandes modelos de lenguaje ya preentrenados para realizar diferentes tipos de tareas de procesamiento o de generación del lenguaje natural. Entonces lo que vamos a ver en este tutorial específicamente es cómo usar lo que se conoce como las pipelines o las tuberías de Hugging Face, que es como la forma más sencilla de acceder a un modelo preentrenado, un modelo de lenguaje, y utilizarlo para una aplicación en particular. Esa es la idea central de este tutorial. Y recuerden que si les gusta este tipo de tutoriales, pues desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces antes de comenzar recuerden que el código fuente que vamos a ver en este tutorial lo pueden encontrar en el enlace de descarga de la descripción del video, y veamos cómo está organizado el tutorial. Entonces primero vamos a hablar de cómo buscar un gran modelo de lenguaje en Hugging Face. Los pasos que yo sugiero generalmente, porque la cantidad de modelos es inmensa, la que está disponible en Hugging Face. Entonces, cómo dentro de esa gran cantidad de información o de tipos de modelos encontrar como los más adecuados para lo que queramos implementar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son los tokens y los grandes modelos de lenguaje, porque esto es clave para precisamente usar las pipelines. Y luego vamos a ver 4 ejemplos de uso de pipelines para diferentes tipos de tareas de procesamiento y generación del lenguaje natural, como las tareas, digamos, más comunes, que son clasificación, tareas de pregunta-respuesta, generación de resúmenes y generación de texto. No son las únicas tareas de procesamiento y generación del lenguaje natural, pero digamos que son como las más usadas. Es para que tengan ustedes una idea general. Si no saben qué es Hugging Face, les dejo por acá enlazado un tutorial que se llama Hugging Face desde cero, en donde les explico, digamos, una introducción general a esta plataforma para que tengan una idea. Entonces les sugiero revisar ese video donde van a entender el principio de funcionamiento de Hugging Face, y partiendo de eso, pues ya podrían entonces mirar este tutorial en detalle. Entonces hablemos primero de cómo buscar un modelo en Hugging Face, un gran modelo de lenguaje. Acá resumo, digamos, los pasos que yo usualmente implemento o llevo a cabo para acceder a este tipo de modelos. Digamos que todos los modelos que están disponibles en Hugging Face, la gran mayoría son de uso gratuito. De hecho, los podemos usar acá desde Google Colab, muchos de ellos. Todo depende también de los recursos de procesamiento y de memoria que tengamos, pero muchos de esos modelos los vamos a poder usar de manera gratuita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tarea queremos implementar. Si queremos clasificar texto, si queremos generar embeddings de texto, por ejemplo, para implementaciones RAG o RAG, si queremos generar texto, entonces primero tenemos que tener claro el problema que queremos resolver. ¿Por qué? Porque si vamos acá a Hugging Face, cuando accedemos a la plataforma de modelos o al enlace de modelos, pues tenemos una gran cantidad de modelos. Yo esto ya lo expliqué, digamos, en el tutorial precisamente introductorio a Hugging Face, pero si nos enfocamos acá en los diferentes tipos de tareas, voy a darle clic acá a las tareas adicionales, y en este tutorial me voy a enfocar solo en procesamiento del lenguaje natural. Entonces tenemos una gran cantidad de tareas. Clasificación de texto, clasificación de tokens, pregunta-respuesta para datos tabulares pero donde hay texto, pregunta-respuesta, clasificación zero shot, traducción, generación de resúmenes, feature extraction, que es lo que yo llamo embeddings, la generación de representaciones vectoriales, generación de texto, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de tarea. Digamos que para un proyecto determinado ustedes quieren hacer clasificación de texto, entonces van a dar clic acá en Text Classification, y acá del lado derecho les aparecen filtrados todos los posibles modelos que se podrían usar.
Fíjense que acá tenemos 101.112 modelos, son muchísimos los modelos disponibles, entonces hay que buscar alguna manera de filtrar todos esos modelos para poder determinar precisamente cuál es el más adecuado para nuestra aplicación. Entonces, un primer paso es determinar el tipo de tarea que queremos implementar. Con eso ya tenemos entonces la familia de modelos asociada, es decir, por ejemplo, todos los modelos de clasificación de texto, ese sería el segundo paso. Y luego entonces vamos a usar modelos preentrenados, pero teniendo en cuenta el lenguaje en el que tenemos los datos, porque generalmente los modelos que tenemos acá son la gran mayoría para inglés, pero dependiendo de la aplicación que estemos implementando, por ejemplo, queremos clasificar texto en español. Entonces, otro criterio, digamos, de filtrado es precisamente por el idioma. Entonces, por ejemplo, acá en Filter by Name, en esta casilla podemos escribir algo como Spanish y ya empezamos a encontrar solo los modelos. Fíjense que acá ya tenemos solo 306, solo los modelos que han sido preentrenados para español. Esa es una opción, pero también hay muchos modelos, sobre todo recientemente, como en los últimos 2 años, son modelos que están preentrenados para múltiples lenguajes. Entonces acá, por ejemplo, podemos escribir multilingual. Y entonces, por ejemplo, acá nos aparecen modelos multilingua, es decir, para múltiples idiomas, entrenados para análisis de sentimientos, para análisis de mensajes o textos tóxicos, para detección de sarcasmo en texto, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes podrían filtrarlo también por estos criterios. Entonces, es otro criterio, digamos, de búsqueda. Y otra manera de filtrarlo que yo uso comúnmente es analizando la última actualización. Por ejemplo, este fue actualizado hace 26 días, pero también acá los podemos organizar por trending, es decir, los que digamos en el último mes han sido más descargados o que tienen más, digamos, pulgares hacia arriba, o los que tienen más likes o los que tienen más descargas. Generalmente yo uso este criterio de más descargas y ya con eso entonces podemos acceder fácilmente a los modelos. Entonces es otro criterio para, digamos, reducir la cantidad de modelos. Y luego lo que yo también les sugiero entonces es, por ejemplo, ingresar al modelo como tal, que nos interesa. Y cuando ingresamos al modelo tenemos la tarjeta del modelo, que es como un resumen de las características principales del modelo. Esto es clave porque entonces nos permite ver varios elementos. Por ejemplo, nos permite ver cuántos parámetros tiene. Entre más parámetros tenga el modelo, más espacio en memoria requiere, más capacidad de procesamiento requiere. Entonces, esto es un elemento clave a tener en cuenta. Acá, por ejemplo, se resume cuántos lenguajes tiene: inglés, holandés, alemán, francés, italiano y español. ¿Dónde se puede implementar? Entonces lo podemos implementar con la librería Transformers, que es lo que vamos a usar a continuación, o en PyTorch o en TensorFlow. Entonces ya con todo esto podemos empezar a reducir también la cantidad de modelos que están disponibles. Acá hay una descripción como tal del modelo. También es importante, por ejemplo, ver con qué datos fue entrenado. Entonces, por ejemplo, este modelo fue entrenado con reviews. Si nosotros queremos clasificar reviews, pues sería un modelo precisamente adecuado. Entonces también podemos pensar en la tarea que queremos implementar, buscar un modelo que haya sido preentrenado con un set de datos similar, porque recuerden que acá en este tutorial vamos a hablar solo de modelos preentrenados. Si tenemos un set de datos propio y no encontramos un modelo adecuado para ese set de datos, lo que tenemos que hacer es afinar ya un modelo preentrenado para que logre interpretar adecuadamente nuestros datos, pero ya esto sería otro tutorial. Si les interesa que en otro tutorial veamos en detalle cómo afinar algún tipo de modelo en particular de Hugging Face, pues simplemente me dejan abajo los comentarios. En este caso estamos partiendo del hecho de que vamos a usar ya modelos preentrenados. Entonces acá lo que nos indica es con qué datos se entrenó, nos indica también el desempeño del modelo. Entonces todo esto lo podemos nosotros revisar, la tarjeta del modelo, para precisamente determinar si es adecuado o no para nuestra aplicación. Entonces esos son los pasos que yo sugiero, y ya una vez hayamos determinado cuál es el modelo más adecuado, pues lo que hacemos es copiar la ruta del modelo. La ruta del modelo es precisamente esta que aparece acá. Este NLP Town, digamos que son los creadores del modelo, quienes hicieron el entrenamiento del modelo, y acá como tal aparece el nombre del modelo. Entonces simplemente cuando damos clic en esta casilla, copiamos el nombre o la ruta del modelo en Hugging Face. Eso es lo que nos interesa al final para poder acceder desde, por ejemplo, Google Colab al modelo. Entonces ese sería el primer paso, lo que yo les sugiero para buscar un modelo en Hugging Face. Teniendo esto claro, veamos rápidamente qué son los tokens y los grandes modelos de lenguaje. De los tokens yo les hablo precisamente en un video que también les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que un gran modelo de lenguaje no procesa el texto en bruto tal como nosotros lo vemos,
sino que lo que hace, una de las primeras fases de procesamiento, es convertir el texto en pequeños tokens. Los tokens son, en primer lugar, digamos, porciones del texto que pueden ser palabras o subpalabras, y luego cada una de esas palabras o subpalabras se convierte en una representación numérica. Entonces, por ejemplo, acá en la frase "el gato duerme", tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tokens. El primer token es el segundo token es la G, el tercer token es ato, el cuarto token es espacio do, el otro es y el otro es me. Entonces cada uno de esos tokens o de esas porciones de texto se convierte en una representación numérica, y esa representación numérica es la que luego se le presenta al modelo. Esos son los tokens esencialmente, y el modelo internamente genera unos tokens que luego se convierten en texto, por ejemplo al momento de generar texto. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en Hugging Face, cuando nosotros escogemos un modelo, voy a volver acá a este modelo por ejemplo, cada modelo tiene un tokenizer, es decir, una función que tokeniza el texto de manera adecuada para ese modelo en particular. Entonces cada modelo viene acompañado de su propio tokenizer. Cuando se crea el modelo y se entrena ese modelo, se entrena también, digamos, un tokenizer que le presenta el texto en el formato adecuado. Entonces los dos van de la mano y el tokenizer tiene la misma ruta del modelo. Entonces, si la ruta que tenemos acá copiada es la del modelo, la misma será la que se usa para el tokenizer. Entonces, por eso es que es clave recordar este concepto de tokens y grandes modelos de lenguaje, que recuerden, yo les dejo allá enlazado el video. Entonces, teniendo claro eso, veamos un primer ejemplo de clasificación de texto con pipelines. Vamos a usar este modelo, Cardiff NLP, Twitter XLM Roberta Bay Sentiment Multilingual. Entonces es un modelo de clasificación de sentimientos, pero acá lo voy a usar por ejemplo para clasificar un review. Es un modelo multilenguaje, y entonces la manera más sencilla de usar un modelo de lenguaje es usando lo que se conocen como los pipelines. Para acceder a los pipelines yo tengo que tener una librería instalada. Acá ya está por defecto instalada en Google Colab, que es la librería Transformers, que nos permite acceder precisamente a todos los elementos que contiene allá Hugging Face en la plataforma de modelos. Y entonces, para definir un pipeline, ya lo vamos a ver en formato de código, tenemos que definir al menos estos 4 elementos. Cada pipeline también yo puedo personalizarlo dependiendo del tipo de procesamiento que quiera hacer, pero necesariamente tengo que definir el tipo de tarea, la ruta del tokenizer y del modelo. Entonces, por ejemplo, esta ruta que tenemos acá, o la que yo les estoy indicando acá para este caso en particular. Esta es la ruta del modelo allá en Hugging Face. Entonces tengo que definir la ruta del modelo y del tokenizer, que es la misma en ambos casos, porque el modelo y el tokenizer vienen de la mano. Y tenemos que definir el dispositivo que vamos a usar, es decir, dónde vamos a montar el modelo para luego generar las predicciones, si es la GPU o la CPU. En este caso particular, como voy a hacer ejemplos muy sencillos, con un texto muy corto en cada caso, pues voy a usar la CPU que me provee Google Colab, pero ustedes podrían usar la GPU. Ya voy a mostrarles cómo dentro de la pipeline detectar automáticamente cualquiera de las dos. Entonces, para no tener que escribir de manera explícita GPU o CPU, como de manera automática desde la pipeline, simplemente podemos encontrar el dispositivo que esté disponible. Entonces, para clasificación de texto vamos a crear un pipeline básico en este primer ejemplo. Entonces, simplemente de Transformers importamos pipeline, tuberías. Primero entonces voy a crear acá una variable que contiene la ruta del modelo. Entonces es un modelo de clasificación de texto. Este modelo es un modelo tipo BERT. De los modelos BERT también les hablo por acá en un video que les dejo enlazado. Son modelos que no generan texto, lo que hacen es tomar el texto y aprender a representarlo vectorialmente, pero son modelos muy usados para la clasificación de texto. De hecho, de todos estos modelos generativos y que no generan texto, les hablo también en un curso que tengo en la Academia Online que se llama precisamente Introducción a los grandes modelos de lenguaje, en donde explico, digamos, todos los elementos o todos los tipos de modelos que existen y vemos ejemplos prácticos, digamos, de manera introductoria para entender todo este mundo amplio de lo que son los grandes modelos de lenguaje. Entonces, si les interesa mirar ese curso, se los dejo por acá enlazado. Entonces, acá defino la ruta del modelo y acá voy a crear la pipeline. Entonces, voy a llamarla pipe, llamo la función pipeline. Lo primero que defino entonces es la tarea que quiero implementar. Entonces, usando el argumento task, tarea, defino text classification. Entonces, quiero hacer clasificación de texto. Defino la ruta del modelo, model path, que es esta ruta que definimos acá. El tokenizer, que tiene la misma ruta del modelo. Acá voy a decirle top K
igual a known, cuando hablamos de top K, es que, por ejemplo, el modelo tiene múltiples categorías. Por ejemplo, me clasifica el mensaje o el review como positivo, negativo o neutral. Entonces tiene 3 posibles categorías. Si yo le digo acá known, lo que le estoy diciendo es, a la salida, cuando yo le presente un texto, muéstreme por cada una de las categorías cuál es la probabilidad de que el texto de entrada pertenezca a una de esas categorías. Entonces, si tengo 3 categorías, me va a mostrar las 3 probabilidades asociadas. Eso es lo que estoy definiendo acá. Si yo dijera, por ejemplo, top K igual a 1, simplemente le estoy diciendo, entrégueme solo la categoría con la probabilidad más alta. Si le digo 2, entonces las 2 más altas y así sucesivamente. Entonces, esto es opcional, pero fíjense que lo obligatorio es la tarea, el modelo, el tokenizer, y acá con Device Map Auto, lo que yo le estoy diciendo es automáticamente busque si tenemos acá la GPU o la CPU disponible y configure el modelo para cargarlo sobre cada uno de esos dispositivos, o la CPU o la GPU. Entonces, cuando yo ejecute esto, ¿qué es lo que va a hacer esta función pipeline? Básicamente va a ir a Hugging Face, va a buscar el modelo con esa ruta, lo va a descargar, va a buscar el tokenizer con esa ruta, lo va a descargar y va a dejar todo, digámoslo así, empaquetado acá en esta tubería para poderlo usar posteriormente. Entonces, ejecuto esto, en este punto se va a conectar a internet y va a descargar precisamente esa información, ese modelo y ese tokenizer. Fíjense que acá está comenzando a descargar el modelo. Es un modelo que pesa 1.11 gigas. Es relativamente pequeño porque no es un modelo generador de texto. Acá está descargando otra parte del modelo. Está descargando el tokenizer. Y ya acá al final de todo esto me indica que vamos a usar la CPU, que es la que yo tengo configurada acá. Entonces ya definimos la pipeline, ya podemos comenzar a usarla. Y entonces acá lo que voy a hacer es introducir un pequeño texto. Este texto es un review de una película, un comentario de una película. Es texto en bruto, digamos. Voy a imprimir ese review. Entonces me dice, recuerdo ver esta película en el cine y salir encantado con esta comedia musical. Después de varios años he decidido verla nuevamente con el medio de comprobar si con el paso de los años este film ha perdido la calidad que recordaba. Bueno, digamos que es como un comentario que tiende a ser positivo, pero entonces queremos que el modelo clasifique este comentario, nos diga precisamente si es positivo, negativo o neutral. Entonces, ¿cómo clasificamos ese texto? Pues lo que tenemos que hacer es generar una predicción. Y es muy sencillo. Entonces, tomo la tubería, la pipeline, le presento el texto, es decir, la variable que contiene el texto, y acá obtengo las predicciones. Ejecutemos esto, va a tomar algo de tiempo, como el texto es muy corto, realmente en la CPU es muy rápido. Y acá, como yo le dije, top K igual a known, me está retornando todas las categorías. Entonces, categoría positivo. El puntaje es la probabilidad asociada, entonces tiene un 70% de probabilidades de ser un comentario positivo. Neutral tiene un 22% de probabilidades y negativo tiene un 72% de probabilidades. Y estas son las predicciones. Entonces, generalmente cuando uso estos modelos de Hugging Face o incluso otros modelos de lenguaje, generalmente las predicciones yo tengo que depurarlas, hacer un postprocesamiento para de estas predicciones extraer la categoría final, que es, digamos, lo que me interesa en este caso. Entonces, por ejemplo, acá como esto está en una lista anidada, entonces tomo el primer elemento de la lista, que sería este contenido de acá, esa pequeña lista, y esa lista tiene 3 elementos. El primer elemento es el que tiene positivo, el segundo es el que tiene neutral y el tercero es el que tiene negativo. Entonces lo que voy a hacer es iterar por esos 3 elementos. Entonces de esta manera itero, y cuando acceda a cada elemento con la función lambda de Python, que voy a acceder a cada elemento, entonces cada elemento va a tener estos puntos de acá, y lo que voy a hacer es extraer el campo score. Entonces por eso le digo acá score, y le estoy pidiendo que se quede con el máximo puntaje. Y después de que se quede con el máximo puntaje, voy a extraer la categoría que está en label, que puede ser positivo, neutral o negativo. Entonces cuando hago esas iteraciones, pues simplemente acá básicamente lo que esto hace es, de todas estas probabilidades, busca la más alta, 0,7, y extrae la categoría o la etiqueta positivo, y ese sería el review correspondiente. Entonces fíjense que realmente es muy sencillo
implementar una pipeline, hay varios elementos que hay que tener en cuenta y es que, por ejemplo, si el texto es muy extenso, yo ya tengo que empezar a mirar el modelo, qué ventana de contexto tiene. De la ventana de contexto les hablo en un video que está por acá enlazado, pero la idea básica es que la ventana de contexto me define la cantidad máxima de tokens que puede aceptar el modelo a la entrada. Acá, como el review es relativamente pequeño, no hay problema con la ventana de contexto, pero ya en una aplicación que ustedes vayan a implementar van a tener que mirar en la tarjeta del modelo precisamente esos elementos, como la ventana de contexto. Entonces son otros elementos que hay que considerar. Acá, por ejemplo, voy a modificar ligeramente la pipeline para retornar solo la categoría más probable, el top 1. Entonces lo único que cambio al definir la pipeline es esta parte de acá. Le digo top K, en lugar de escribir known, escribo 1. Le presento el review y veamos entonces qué predicciones genera. Acá en este caso no vuelve a descargar el modelo porque ya lo descargó la primera vez, entonces simplemente me genera la predicción y extrae únicamente la categoría con la probabilidad más alta, que sigue siendo pues la categoría positiva. Entonces este es un primer ejemplo para una aplicación muy común, que es la clasificación de texto. Y ahora vamos a ver en los otros ejemplos que la lógica va a ser muy similar. Entonces, por ejemplo, una tarea de pregunta-respuesta. Una tarea de pregunta-respuesta, ¿en qué consiste? Que yo le presento un texto relativamente extenso, eso se conoce como el contexto, y luego yo quiero que el modelo me responda una pregunta sobre ese texto. Entonces escribo la pregunta y lo que hacen estos tipos de modelos de pregunta-respuesta es, dentro del contexto, dentro del texto de referencia, buscan una respuesta a esa pregunta y buscan específicamente qué porción del texto responde a la pregunta que yo le estoy planteando al modelo. Entonces estos no son modelos generativos tampoco, son modelos tipo BERT, que simplemente me van a retornar del texto completo la porción que responde a la pregunta que yo le estoy planteando al modelo. Entonces el modelo logra interpretar el texto o el contexto que le presento, la pregunta, y dentro de ese contexto extrae la porción de interés para responder a la pregunta. Esa es la idea básica. Entonces la lógica de los pipelines va a ser la misma. En este caso lo que vamos a hacer es usar otro modelo, que se llama DistilBERT Base Spanish Uncased, afinado para de QA, es pregunta y respuesta precisamente. Entonces es un modelo afinado para pregunta y respuesta. Y acá entonces creo la pipeline. Le defino la tarea. Fíjense que acá no fue necesario indicarle explícitamente task. Puedo hacerlo así o puedo simplemente el primer parámetro definir cuál es la tarea. Pregunta-respuesta. La ruta del modelo. La ruta del tokenizer, que es la misma, y que automáticamente define el dispositivo. Entonces acá lo mismo, cuando ejecuto esta línea de código, se descarga el modelo. Es un modelo muy pequeño, 267 megas. Y una vez descargado el modelo, entonces vamos a organizar el contexto y la pregunta. Entonces el contexto es, por ejemplo, este texto relativamente largo que tenemos acá. La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la traducción automática y la visión por computadora. Entonces, digamos que yo quiero hacer una pregunta sobre este texto. Y por ejemplo, la pregunta es esta: ¿qué busca crear la inteligencia artificial? Entonces la idea es que el modelo va a recibir este contexto, esta pregunta, y va a buscar dentro de este contexto qué porciones responden a la pregunta que le estoy planteando. Entonces tenemos acá el contexto y la pregunta. Y ahora, ¿cómo usamos la pipeline para que el modelo nos responda a esta pregunta? Entonces le decimos pipe, es decir, la pipeline que acabamos de crear acá. Le digo, en el argumento question le presento la pregunta, en el argumento context le presento el contexto, y esa sería la predicción. Veamos cómo sería la predicción. Entonces la predicción me dice, o me arroja acá un puntaje de 0,3. ¿Qué tan confiado está de que la respuesta que está entregando el modelo sea la respuesta a la pregunta? Acá me indica start 73, end 154, es decir, que en esta cadena de caracteres, en el carácter 73 comienza la respuesta y termina en el 154. Pero realmente acá lo que me interesa es este campo de ese diccionario, que es answer, que es donde está la respuesta. Entonces me dice, la respuesta a la pregunta que busca la inteligencia artificial es esta: sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, que es, digamos, una respuesta válida para esta sencilla pregunta que le estamos planteando al modelo. Entonces, acá nuevamente, pues este es el formato de la predicción en bruto y tenemos que postprocesarlo para remover, digamos, lo que no nos interesa y quedarnos únicamente con este campo answer. Entonces, en este caso voy a imprimir el contexto, la pregunta, y acá simplemente me voy a la predicción y extraigo el campo answer y ya tendríamos entonces
el contexto, el texto original, la pregunta que estoy haciendo sobre el texto. ¿Qué busca crear la inteligencia artificial? Busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Observemos acá que esto es una copia literal de una porción del texto original. El modelo no genera texto nuevo, simplemente va y busca en el contexto original dónde está la porción que responde a esa pregunta y extrae esa porción de texto. Esto es una tarea de pregunta-respuesta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, planteamos una pregunta que no esté en el contexto, que no se pueda responder a partir del contexto? Entonces acá hay una opción en la pipeline que es esta de acá, Handle Impossible Answer. Entonces, ¿cómo manejo respuestas imposibles, digámoslo así? Es decir, si yo pregunto algo pero en el contexto no se encuentra, si yo activo esto, lo pongo en verdadero, pues simplemente el campo answer de la predicción va a quedar vacío. Entonces veamos cómo implementar esto. Creo la pipeline, le agrego acá este elemento adicional, handle impossible answer, verdadero. Le voy a presentar el mismo contexto sobre la inteligencia artificial, pero digamos que la pregunta es ¿cómo preparar una torta? Obviamente acá no se va a encontrar la respuesta. Entonces no me debería generar respuesta alguna. Si le presento entonces esa pregunta y ese contexto y hago la predicción con el modelo, acá me genera una respuesta, acá answer, que es simplemente un string vacío. Es decir, no hay respuesta a esa pregunta para este contexto en particular. Entonces ese sería, por ejemplo, un parámetro que en este caso de pregunta-respuesta podríamos añadir a nuestra pipeline. Veamos otro ejemplo, muy usado también en procesamiento de texto, que es generación de resúmenes. Acá sí vamos a usar ya modelos que generan texto. Entonces, ¿qué es generación de resúmenes? Pues la idea, como su nombre lo indica, es que tomo un texto relativamente extenso y le pido al modelo que interprete ese texto y que me genere a la salida un texto mucho más corto con las ideas centrales de ese texto mucho más extenso. Entonces, acá vamos a usar precisamente modelos texto a texto, que son modelos que tienen un decodificador y un codificador de red transformer. Recordemos que estos grandes modelos de lenguaje se basan en las redes transformer, de las cuales les hablo precisamente en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces, estos modelos que generan resúmenes toman el texto de entrada y generan texto a la salida. Luego son modelos que tienen codificador y decodificador. En este caso voy a usar también un modelo que está preentrenado para generación de resúmenes. Acá vemos que el modelo es multilenguaje y este de Sum es de Summarize, precisamente porque es un modelo preentrenado. Entonces nuevamente defino la ruta, creo la tubería y acá la tarea es Summarization, la ruta del modelo, la ruta del tokenizer, que define automáticamente si es GPU o CPU. Nuevamente entonces acá se descarga el modelo. Este es un poco más grande. Ya estos modelos generativos son mucho más grandes que los modelos tipo BERT, como los dos que vimos anteriormente. En este caso son mucho más grandes. Este ocupa, por ejemplo, 2.33 gigas. Entonces siempre es importante ver en la tarjeta del modelo qué modelo vamos a usar, porque acá tenemos una RAM limitada, o siempre vamos a tener una RAM limitada. Y perfecto, en este punto ya tenemos descargado el modelo. Vamos a usar nuevamente la CPU. Acá tengo un texto relativamente extenso que quiero resumir. Es un texto que habla básicamente de las vacunas y de algunas contraindicaciones que algunos canales en YouTube manifiestan que existen. Entonces la idea es que queremos resumir un poco este texto. Voy a imprimirlo acá. Entonces tenemos este texto relativamente extenso y entonces ahora vamos a generar una predicción con la pipeline. Es decir, vamos a tomar ese texto de entrada y vamos a generar a la salida un resumen. Fíjense que la lógica es la misma. Llamo la variable que contiene la pipeline, le presento el texto y genero la predicción. Acá va a tomarle un poco más de tiempo porque estamos usando la CPU y porque ya el texto es un poco más extenso y porque además se tiene que generar texto. Pero igual funciona para este ejemplo en particular, funciona bastante bien en la CPU. Y ya tenemos entonces la salida. Fíjense que acá tiene entonces Summary Text y este es el texto como tal que generó el modelo. Entonces simplemente hagamos el postprocesamiento. De esta lista obtenemos pues la única salida, el único elemento, pred 0, y vamos al campo Summary Text. Y ya tenemos entonces acá, YouTube anunció este lunes que eliminará 60.000 videos que afirman que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan autismo, cáncer o infertilidad. Y ya con eso tenemos una predicción con ese modelo preentrenado.
También, como es un modelo generativo, nosotros podríamos controlar, por ejemplo, el número de tokens generados. El número de tokens, recordemos que un token es una palabra o una subpalabra, es decir, si yo reduzco el número de tokens, en esencia estoy reduciendo el número de palabras que tendrá, más o menos el número de palabras que tendrá a la salida el modelo. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, no en 80, sino en 20, vamos a reducirlo excesivamente. Entonces simplemente acá creo la pipeline y lo único que agrego es max new tokens, número máximo de tokens generados, colocamos 20, nuevamente pasamos el texto por la pipeline y obtenemos la predicción y veamos qué ocurre en este caso. Y acá pues fíjense que el resumen que genera es mucho más corto que el que teníamos originalmente porque estoy limitando el número de tokens de salida. Entonces ese es un parámetro, digamos, que podemos controlar en este caso. Fíjense entonces que cada pipeline tiene, digamos, sus parámetros específicos dependiendo del tipo de tarea. Y ahora veamos una de las que son más comúnmente asociadas a los grandes modelos de lenguaje, que es generación de texto. Entonces acá también vamos a usar modelos generativos tipo GPT, como los modelos, por ejemplo, que usan Gemini o ChatGPT. Estos modelos tienen un decodificador. Es decir, tomamos el texto de entrada, eso se codifica como tokens y el decodificador lo que hace es generar como tal el texto. Y inicialmente estos modelos están entrenados para predecir el siguiente token en la secuencia, pero cuando yo hablo de generación de texto, lo que yo quiero es darle una instrucción al modelo, que yo le indique al modelo qué es lo que tiene que hacer y el modelo logre interpretar esta instrucción y generar el texto correspondiente. Entonces no es simplemente un modelo que genera el siguiente token, es decir, la siguiente palabra o subpalabra en la secuencia, sino que tiene que saber interpretar las instrucciones que yo le doy, que son, por ejemplo, los modelos que se usan para implementar aplicaciones de chat. Entonces, acá es importante tener algo en cuenta, y esto aplica para Hugging Face y también para proveedores como OpenAI o Google, que vamos a tener lo que se conocen como los modelos base, que son los que aprendieron, digamos, a generar simplemente el siguiente texto en la secuencia, el siguiente token. En este caso no resultan útiles porque no son capaces de interpretar una instrucción que yo les dé. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar modelos afinados para instrucciones, que son, digamos, como el modelo base, que ya sabe generar la siguiente palabra en el texto, pero que luego han sido afinados con un set de datos más pequeño para recibir instrucciones, para entender lo que yo le estoy pidiendo y generar el texto de acuerdo a esa solicitud. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a borrar acá estas dos celdas que no las estamos usando. Acá tengo un modelo, estos modelos son de Alibaba, los modelos Qwen, son bastante potentes. Voy a usar uno muy pequeño de 0.5 billones de parámetros, el Qwen 2.5, pero este es el modelo base. Si yo lo busco en Hugging Face, este es el modelo base. Entonces, ¿cuál es el modelo afinado para instrucciones? El que tiene el mismo nombre del modelo y generalmente en Hugging Face yo lo encuentro con esta palabra instruct. Entonces, este es el modelo que si queremos montar, por ejemplo, aplicaciones como chatbots o ese tipo de modelos que generen texto y que respondan preguntas, pues tenemos que usar los modelos afinados para instrucción. Teniendo claro esto, entonces vamos a hacer una pequeña pipeline para generar texto. Entonces voy a definir la ruta del modelo, instruct precisamente, creo la pipeline, le digo la tarea es text generation, defino la ruta del modelo, el tokenizer, y el dispositivo automático. Ejecutamos esto, se descarga el modelo, se descarga el tokenizer. Este modelo, fíjense que es relativamente pequeño, tiene casi 1 giga de espacio en memoria para el almacenamiento. Y acá en este punto entonces ya tenemos lista la pipeline de generación de texto, lista para usar. Ahora, cuando usamos este tipo de modelos, siempre tenemos que usar lo que se conoce como un prompt, que son como las instrucciones precisamente que le tenemos que dar al modelo para que genere las respuestas que esperamos obtener. Entonces, acá lo voy a llamar mensajes, ese es el prompt. Simplemente en el caso de Hugging Face yo lo pongo dentro de un listado y tengo que definir diferentes roles. Entonces, cuando defino un rol de usuario, lo que le estoy indicando es que yo como usuario le estoy dando una instrucción al modelo. Entonces el usuario es quien está interactuando con la conversación, con el modelo, digámoslo así. Y content es como tal la instrucción que yo le quiero dar. Entonces el usuario, role user, le va a indicar al modelo o le va a dar esta instrucción al modelo. Explícame qué es un fotón. Entonces estos son los mensajes. Vamos a dejar este acá indicado para algo que vamos a ver a continuación. Y entonces simplemente voy a usar este primer prompt y le voy a presentar ese prompt al modelo. Es decir, la entrada es precisamente el prompt. El modelo entonces interpreta que el usuario, la persona, le está pidiendo que le explique qué es un fotón. Y entonces cuando le presento eso a la pipeline,
siguiendo la misma lógica de antes, tomo la pipeline y como argumento presento los mensajes o el prompt. Ejecutamos esto. Bueno, acá me falta ejecutar mensajes y ahora sí, le presentamos esos mensajes o ese prompt y va a tardar unos segundos el modelo porque estamos sobre la CPU, pero nos va a generar un texto que esperemos esté asociado precisamente a la pregunta que yo le estoy haciendo. Perfecto, entonces acá tenemos el texto generado. Esto tiene varios elementos. Fíjense que acá aparece texto generado, el primer campo, pero me aparece inicialmente el prompt que yo le presenté al modelo, Role User, Content, explícame qué es un fotón, y después en Role Assistant, es decir, el modelo como tal, en Content me genera la respuesta. Acá, por ejemplo, está alucinando este modelo, está imprimiendo acá un texto que no tiene sentido. Ese es un problema de los modelos generativos que muchas veces tienden a alucinar y por eso es que han aparecido otras aplicaciones como por ejemplo RAG o RAG que tratan de limitar un poco esas alucinaciones, pero en mayor o menor grado siempre van a estar presentes. Entonces, acá lo que me interesa que miremos por ahora es que siempre que se genera una predicción se van apilando, el texto generado se va uniendo al texto de entrada. Entonces fíjense que tenemos el texto de entrada y a ese texto se le añade el texto generado. Esto pensándolo digamos desde el punto de vista de un chatbot. Entonces si tenemos un chatbot y él necesita analizar el historial de mensajes, pues la idea es que vaya generando texto pero vaya almacenando el texto que ha generado previamente y que ha introducido el usuario previamente. Entonces acá nuevamente tenemos que hacer un postprocesamiento del texto. Simplemente nos vamos acá al texto generado, nos vamos al campo Generated Text, pero nos vamos únicamente a este elemento donde está la respuesta del asistente o del modelo y ya tenemos entonces ahora sí el texto generado. Acá tenemos el texto que es la porción que nos interesa, que está acá en esta parte. Entonces eso es lo que tenemos acá. Como es un modelo generativo podemos controlar varios elementos. Entonces temperatura, la temperatura yo también la explico en un video que les dejo por acá enlazado. Es una variable, un parámetro donde si el valor es pequeño el modelo es muy determinístico, es decir, no es muy creativo al generar texto, casi siempre va a generar el mismo texto, pero si incremento ese valor, el modelo va a ser, digámoslo así, más creativo, pero puede alucinar mucho más. Entonces, eso lo controlo con la temperatura. Con doSample también, entonces, como el modelo predice el siguiente token en la secuencia, lo que puedo decirle es, con doSample, si le digo verdadero, que de los 5 tokens, digamos, más probables, aleatoriamente tome uno de ellos. Eso es, si doSample es verdadero. Si es falso va a tomar siempre, digamos, el que tenga mayor probabilidad. Entonces con eso controlo también la aleatoriedad en la generación de texto. Acá esta es clave, return full text, que por defecto es verdadero. Entonces cuando le digo retorne el texto completo me va a retornar tanto el texto que yo introduje como el texto generado. Si lo coloco en falso, pues me entrega solo el texto generado. Y max new tokens, como lo vimos en el modelo anterior, pues es para limitar la extensión del texto generado. Entonces modifiquemos todos esos elementos. Por ejemplo, voy a colocarle una temperatura muy baja, 0.01, para que no sean tan aleatorias las respuestas, no alucine tanto el modelo. Voy a decirle que return full text falso para que me retorne solo la respuesta, no el texto que yo le introduzca. Y voy a limitar la salida a 100 tokens. Entonces genero la pipeline, le presento los mensajes, el mismo prompt que teníamos anteriormente. Y acá tenemos entonces el texto generado. Fíjense que aparece truncado el texto. Termina un fotón es una partícula y no añade más texto porque estamos limitando el número de tokens. Entonces, básicamente esos son como los principales elementos que podemos controlar en la pipeline. Y acá les traía un último ejemplo, simplemente para resaltar el hecho de que los modelos generativos en mayor o menor grado tienden a alucinar. Entonces voy a quitar este prompt y voy a poner este otro para intencionalmente buscar que el modelo alucine. Entonces le voy a decir, por ejemplo, sigo siendo yo el usuario y le digo o le voy a preguntar qué emperador romano construyó la primera red de internet. Obviamente esta es una pregunta un poco tramposa porque quiero ver qué responde el modelo con respecto a esto. Si el modelo no alucinara, pues el modelo me diría, no, pues no existe ningún emperador romano que haya construido la internet porque en esa época no existía la internet, pero veamos qué ocurre en este caso. Entonces voy a presentarle el modelo, el texto acá a la pipeline para ver qué nos indica el modelo. Y acá nos dice que la primera red de internet fue construida por el Imperio Romano en 1928 y añade, digamos, otra gran cantidad de texto. Entonces, acá digamos un ejemplo claro, incluso probemos a ver si intentamos controlar la aleatoriedad del texto.
para que no sea tan creativo y no alucine tanto el modelo, miremos a ver qué ocurre nuevamente si le presento esa misma pregunta. A ver si logramos controlar un poco esa aleatoriedad. Y acá nos sigue generando la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, efectivamente, estos modelos tienen esta limitación, que ya con otras tecnologías se ha intentado reducir este inconveniente, pero en mayor o menor grado, siempre que yo use un modelo de lenguaje, tenemos que tener esa previsión, digamos, en modelos generativos de que en mayor o menor grado siempre va a haber algo de alucinación. Entonces, ya con esto, digamos que hemos completado este tutorial donde les he mostrado varios ejemplos de cómo implementar diferentes aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural usando modelos preentrenados. Si quieren que más adelante en otro tutorial les muestre cómo afinar un modelo para una tarea específica, para un set de datos en particular, o cómo implementar algún otro elemento usando modelos de Hugging Face, pues simplemente me pueden dejar abajo los comentarios. Y recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial también lo van a encontrar abajo en la descripción del video. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.